Sí, ya. Dios bendiga. Amén. Amén. Dios bendiga. Amén. Dios bendiga más. Podemos comenzar, Mercy. Okay. Dios le bendiga a todos, hermanos, en esta noche, ¿verdad? Que nos ha regalado el Señor. ¿Verdad, hermano? Gracias por su asistencia, por su sintonía siempre. Hoy vamos a tener al maestro hermano Carmelo con el tema del estudio de la Escritura y la lección 7, el estudio de la Escritura. Vamos a orar por la misma, ¿verdad? Máxima presencia, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar más, de estudiar tu palabra en esta noche, ¿verdad? Que esta palabra que tenga el hermano Carmelo sea para edificar nuestra vida, Señor, y que podamos aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, hermano. Y ahora dejamos a nuestro hermano Carmelo para la clase de hoy. Amén, amén. Dios le siga bendiciendo en esta hermosa noche. Dios ha sido bueno, muy misericordioso con nosotros. Nos gozamos, ¿verdad? Por el privilegio que nos han dado en esta noche. Es un reto en esta noche, ya que hablar de la Escritura no es algo especial, es hablar de Dios y sobre todo es algo que Dios nos regaló y hay que cuidarlo con ese anhelo. Bueno, en esta noche me ha tocado la bendición de repasar y estudiar la lección número 7, el estudio de las Escrituras. Tenemos tres fragmentos como base. Tenemos el Salmo 119, del 26 al 32, Juan 5:39, Hebreos 4:12. El tema trimestral, desafío de la iglesia, siglo XXI. Santo eres Jehová. Vamos a... Ok. Un momento, por favor. Ok. Ok, afirmación fundamental. El estudio de la Sagrada Escritura vivificará a los creyentes. Versículo para meditar. Vivifícame según tu palabra. Salmo 119, 25. Es bien, este salmo, bien uno de los salmos, es el salmo más largo de la Biblia, de la Escritura, Santa Escritura. Tiene 176 versículos. Pero es uno de los del Antiguo Testamento, es uno de la base de que mejor explica cómo la palabra de Dios es eficiente, cómo la palabra de Dios nos va a ayudar y nos confronta en muchas maneras. Este salmo en particular, especialmente del 25 al 32, podemos ver cómo, aleluya, esa palabra nos confronta, confesa, confesión, compromiso y confrontación. Y nos dirige cuando estamos y nos ayuda cuando estamos en el suelo o estamos desganados, nos vivifica, nos ayuda a levantar, aleluya, porque la palabra de Dios es buena y nos ayuda y nos da poder. Ahora el objetivo: promoverá el estudio de la palabra de Dios, identificará el método de estudio inductivo. Estaba buscando que el estudio inductivo es aquel procedimiento de investigación que pone en práctica el pensamiento, nos pone a pensar, nos pone a ir más allá. Por eso, ¿verdad? Es bueno proclamar en todo lo que hagamos el Espíritu Santo para que nos pueda ayudar y poder tener una idea clara, una idea, aleluya, limpia ante los ojos del Señor. Valorará el estudio sistemático de la Sagrada Escritura. Vamos a hacer lectura bíblica, Salmo 119, del 26 al 32.
La palabra de la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tu juicio delante de mí. Me ha apegado a tus testimonios, Jehová. No me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando alegre mi corazón. Santo eres Jehová. Básicamente tuvimos, ¿verdad? Tuve la tarea de dejarme llevar la lectura diaria. Básicamente voy a estar, básicamente el bosquejo sería el poder de la palabra, es Hebreos 4:12. Tenemos entonces los subtítulos: información, formación, transformación para hacer misión. Estudio de la escritura, la segunda parte, tenemos la palabra base de Juan 5:39. Tenemos los subtítulos de estudio inductivo, estudio sistemático y resumen y aplicación práctica. Santo. Básicamente yo les voy a exhortar, si tienen un comentario o tienen compartir una vivencia, un testimonio, tienen la voluntad de hacerlo libremente, solamente me hacen seña y con mucho gusto le damos la oportunidad. Entonces vamos a comenzar con la introducción a la lección. El estudio de la palabra de Dios debe ser una tarea primordial en la vida de cada creyente. Se trata de una disciplina espiritual que debe fortalecer la vida cristiana. Además de participar del estudio de la palabra de Dios en el programa de la iglesia local, cada creyente debe separar tiempo para estudiar individualmente las escrituras. Esta tarea resultará en bendición para la persona, la familia, su trabajo, la comunidad en general. Los efectos generados por esta importante tarea se podrán apreciar en la vida diaria. No se debe escatimar tiempo ni recursos para dedicar tiempo al estudio devocional de la palabra. Esto es bien importante, queridos hermanos. Esto es una vivencia. Le damos seguimiento a el estudio de nuestro hermano Bernardo de adoración, y de igual manera de cómo adoramos nosotros de espíritu y en verdad, espíritu, ¿verdad?, de alma, con ese gozo y alegría. Hay que tener esa, aleluya, esa intimidad en la palabra para que nosotros poder conocer a nuestro Dios. Tener esa intimidad es en reflexionar, en participar. Nos hace, aleluya, reflexionar en muchas áreas, y eso es importante porque esos frutos se ven no solamente en nosotros, sino de igual manera en el entorno que nos rodea, en nuestra familia, aleluya, se rodea en todo donde uno pise y plante pie, se ve el resultado y somos luz en el mundo. Y estar predicando en todo tiempo, como dicen, en tiempo y en fuera de tiempo, la palabra de Dios. Aquí tenemos un ejercicio práctico de la parte 1. Examine la efectividad de la palabra de Dios en la vida del creyente. Examinar y examinarnos, obviamente, esto es algo diario. Desde que tenemos, de que aceptamos a Cristo, tenemos que darla un pasito a pasito para poder, aleluya, ir conociendo y examinando y aprendiendo la palabra, para que cuando llegue el momento, predicar la palabra como Dios desea, como nos manda la Biblia, como debemos de hacerlo, como testimonio por excelencia tenemos a Jesús, que es el verbo vivo y es la palabra viva entre nosotros. Tenemos aquí las escrituras. El vocabulario de escritura se refiere a los escritos de la ley de Moisés, los salmos y los profetas.
La primera parte está en Hebreos 4:12. Aleluya. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Información. Las escrituras son una fuente de revelación. Es por medio de ellas que Dios se ha dado a conocer. La narrativa de encuentros personales de Dios con el ser humano muestra la forma en que Dios se ha dado a conocer. En la escritura se da testimonio de los medios usados para darse a conocer, tales como la naturaleza, la revelación, la misión, la voz audible, profecía, los sentimientos, la mente, la comprensión, Dios, el Hijo, el Espíritu Santo, las Escrituras. Tal revelación escrita le permite al creyente descubrir por medio del estudio de la Escritura que Dios se ha dado a conocer como el creador de todas las cosas. Este hecho demuestra sus atributos divinos como sabio, omnipotente, omnisciente, omnipresente, amor, bondad y justicia. Tenemos que entender, aleluya, que Dios es tan perfecto que desde el comienzo de la creación podemos, Él sabía lo que iba a pasar hoy día. Él utilizó las herramientas para poder comunicarnos. Sabemos, ¿verdad?, que mucho en la comunicación básica es el hablar, el escribir. Incluso él fue tan perfecto que la persona ciega dio esa, utilizó una persona crear lo que es Braille para las personas que son ciegas y poder ellos también poder tener esa habilidad de la persona poder escribir y poder conocer de la palabra, ir más allá, aleluya, y no limitarse a conocer al Dios vivo, al Dios omnipresente, omnipotente, amor y bondad. Al leer la Escritura desde el Génesis, el lector puede apreciar los atributos de Dios desde los eventos de la creación, Adán y Eva, hijos e hijas, el desarrollo de la vida humana desde el Edén en adelante. Es posible conocer la historia humana siglo tras siglo, con sus cambios generacionales. También es posible conocer cómo Dios se fue revelando a la humanidad, su pueblo Israel, por medio de diversas manifestaciones de su presencia. Definitivamente cada generación tiene su historia, cada persona tiene su historia. Y obviamente hay que darle la oportunidad a nuestro Dios y abrir el corazón para que Él haga la historia en nosotros y poder ser de gran ayuda y poder ser un discípulo de Cristo. Cada nuevo acontecimiento histórico del ser humano le dio paso a una nueva revelación del Dios Altísimo. La Escritura ha informado sobre temas de la revelación, el ser humano, el pecado, la salvación, los juicios de Dios, la profecía, los profetas, los jueces, reyes, gobernantes, Israel, el Mesías, el Jesús histórico, el Evangelio, la ley, las promesas divinas, la iglesia, la segunda venida, los eventos escatológicos, entre muchos otros. En la Biblia está todo lo que es necesario para que el ser humano pueda conocer a Dios para recibir la salvación. Muchas otras cosas de la historia humana transcurren sin mayor detalles. Sin embargo, lo que se ha escrito es suficiente para que se pueda conocer al Hijo de Dios y hablándole conocido, se puede creer en Él. Aleluya. El Dios siempre nos habla un día nuevo, palabra nueva.
Él nos deja la enseñanza de las historias pasadas para aprender de ellas, y tratar de evitar. Caemos como siempre, por tratar de evitar. Y sobre todo buscar, aleluya, nuestra meta, que es la salvación. La salvación, que es el último, buscar la corona, buscar esa meta y desarrollarnos para Dios. Yo sé que es un poquito fuerte el fondeo de la salvación, pero yo sé que esa carrera al final tiene sus méritos. Aleluya. Aleluya, vamos ahora a la formación. En este subtópico formación es cuando ya el alfarero coge la masa y le va dando forma a lo que él desea que nosotros como creyentes seamos. ¿Cuál será de qué manera nos va formando? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuál será nuestro pensar como cristianos para seguir esta vivencia? El conocimiento de las Escrituras provee la formación del carácter de Cristo. Ser cristiano implica seguir a Cristo. Significa vivir de acuerdo a la fe recibida. Conlleva someter la voluntad humana a la voluntad de Dios. La acción de conversión implica apartarse del mundo y consagrarse a Dios. El viejo hombre tiene que ser transformado en conformidad con la nueva vida en Cristo. El carácter del ser humano es formado mediante la obediencia fiel a la Escritura. La acción de vivir en conformidad en sus normas. Importante, palabras clave es obediencia, aleluya, y fe. Obediencia y fe son palabras clave en la vida de cristiano. Nosotros debemos ser obedientes, o yo sé que somos personas, a veces utilizamos el método humano y preguntamos mucho el por qué y no vamos más allá. Pero si somos obedientes y vamos leyendo y estudiando la palabra y entendiendo la Escritura con la ayuda del Espíritu Santo, Él nos va dando los fragmentos que nosotros por individual necesitamos para poder ser obedientes y llevar la fe. La manera de pensar cambia constantemente mientras el creyente se mantiene leyendo las Escrituras. Mediante la lectura diaria se va formando un nuevo pensamiento cristiano. Aquí podemos ver cuando no tienen que contestar, pero es una pregunta. Vamos a remontarnos el momento que aceptamos a Cristo. ¿Cómo éramos cuando decimos levantar la mano y decir, heme aquí Cristo, voy a seguir tus pasos? ¿Cómo éramos cuando empezamos? ¿A cómo somos hoy como cristianos? Y a todo aquel que ha comenzado, que en los caminos del Señor, que están en este medio, van a ver que cuando de aquí a 10 años, de aquí o cuando el Espíritu Santo le dé la oportunidad, van a ver que va a ser diferente. Si siguen estudiando las palabras, la Escritura, la Biblia, van a cambiar el paladar. Van a ver, aleluya, cómo esos pensamientos van a ser de bendición y van a ser, Dios mío, aleluya, van a ser buenos en todo lo que hagan. Cuando cambia el pensamiento, cambia la manera de actuar. El pensamiento es modificado por la intervención de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios, mediante la Sagrada Escritura, redarguye al cristiano al dejarle leer argumentos que lo convencen de su error o mal camino. El creyente siente que debe cambiar su manera de actuar. La palabra de Dios se aviva mientras el creyente lee la porción. Algo especial ocurre dentro del creyente que le da testimonio que esa palabra ha cobrado vida. Definitivamente, como toda familia, como toda vivencia, nada es perfecto. El único perfecto es Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Sabemos que cuando nos desenfocamos, la palabra nos confronta. Nos dice que en dónde estamos fallando, qué debemos hacer. En la Biblia se encuentran todas las contestaciones
a nuestros problemas. Por eso no podemos dejar que hoy día, yo sé que Dios ha capacitado a psicólogos, a psiquiatras, ha capacitado a muchas personas y le ha dado ese privilegio, pero no podemos cambiar esas ideas por la Biblia. La Biblia es nuestra base. La Biblia es lo que debemos de hacer, vivir, enfocarnos. Obviamente respetando a toda la persona que se educó y lo escuchamos. Tenemos lo bueno y lo malo lo desechamos. Porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Por eso la palabra del principio al fin, Él nos dio lo que nosotros necesitamos. Lo que es revelado es para el hombre y lo que no, Él se mantiene con ella, porque si no, nos vamos a destruir. Pensemos ahora mismo con la pandemia. Pensemos en los terremotos. Pensemos en todas esas plagas en África, en Asia. Pensemos en esos huracanes categoría 5. Y cuando lo pensamos en eso, muchas personas se asustan. Piensan que es algo que no pensaban que iba a pasar. Conozco personas de 90, 94 años que han tenido ese contacto y que nunca habían visto algo como esto en estos tiempos. Imagínate si uno penetra, aleluya, en la mente de Dios, que Dios no tiene límite. Definitivamente nuestra mente no estamos aptos para eso. Por eso Él lo simplificó y nos dejó saber dónde tenemos que buscar, dónde tenemos que ir, dónde refugiarnos en el momento malo, bueno, el diario. Aleluya. Vamos ahora a el subtítulo C, transformación para hacer misiones. Como dice mi hermana Marlene y Bernardo, todos somos misiones, aleluya. Misiones llevando el evangelio, predicar fuera y en tiempo la palabra. Eso yo admiraba del señor Tali, ¿verdad? Que lo quiero mucho. Que no importaba donde él estuviese, él siempre estaba predicando. Santo eres, Jesús. La Sagrada Escritura ayuda al creyente a comprender cuáles son sus dones, talentos y ministerios de acuerdo con el propósito de Dios en su vida. De este modo, lo va a transformando para hacer misión. Significa que es orientado para comprender en qué área de ministro quiere Dios usarlo para la gloria de su nombre. El creyente puede comprender que es importante en la obra del Señor, que puede realizar una tarea específica y puede ejercer o ayudar a otro en su ministerio. Definitivamente no todo podemos hacer cabeza. Tenemos que obviamente pedir al Espíritu Santo en donde nos quiere y explotar nuestro talento. Y sobre todo, como el mandato, ayudarnos unos a otros. Llamar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La Escritura describe el proceso de la prueba que lleva el creyente para que pueda sacar de sí mismo lo mejor para usarlo en el reino de Dios. Todos pasan por diversas pruebas. Nadie se puede librar de ellas. Como sabemos, todos pasamos por un desierto. Todos tenemos situaciones. Pero ¿en dónde nos refugiamos? ¿A quién buscamos? ¿Dónde miramos? Aleluya. Por eso, la Escritura son parte fundamental en nuestra vida, en ese momento de tribulación, de pruebas. Aleluya. Y sobre todo, ver el testimonio vivo de nuestro Cristo. Testimonio por excelencia. La misión del creyente va desde dar testimonio con su vida personal, en donde quiera que se encuentre, hasta la relación de ministerios reconocidos. Puede ser que nunca sea reconocido. Lo importante es que sea fiel en la tarea que Dios le ha encomendado. Puede ser que solo tenga un solo talento. Lo importante es usarlo en su servicio a Dios y a su iglesia.
Importante el testimonio. Ser cristiano es ser ser parte de la palabra viva. La tarea de Dios nunca se acaba. Siempre hay algo que definitivamente hay bastante trabajo, y por eso definitivamente hay que tener conciencia y aportar en lo que podamos. Aunque tengamos un talento, aunque tengamos mucho, hay que usarlo, no esconderlos. Dios sabe cuánto talento te da, porque Él sabe lo que puedes dar. Obviamente lo más difícil es comenzar, darle el primer paso a explotar lo que Dios te ha dado, a reconocer lo que Dios te ha puesto en tus manos. Pero como dicen, en las manos del Señor, poquito es mucho. Aleluya. En la obra del Señor, todos tienen oportunidad para trabajar. Aún los que llevan en el último momento tienen algo que hacer. Mientras llega la segunda venida de Cristo, hay que trabajar mientras el día dura. Llegará el momento cuando las capacidades físicas, emocionales y espirituales no permitirán ejercer ninguna tarea en la iglesia local, por lo que hay que aprovechar las oportunidades de servicio que se presentan. Hay que trabajar y trabajar y trabajar. Ejemplo vivo, sabemos que Cristo lo hizo en todo su tiempo, en su ministerio. Y otro ejemplo aquí es nuestra pastora, que definitivamente es buen ejemplo, Ángel de Luz en nuestra iglesia, que ha dado el testimonio de trabajar y trabajar sin cesar y sin esperar nada a cambio, con mucho amor. Las sociedades o ministerios de damas y caballeros, jóvenes, niños y departamentos proveen oportunidades de crecimiento. Aceptar responsabilidades en estas asociaciones y departamentos en la iglesia abre las puertas del liderazgo. Aleluya. Al participar en estas asociaciones y departamentos en sus cultos, actividades, se alcanzan nuevas posiciones de liderazgo, aumentando también las responsabilidades inherentes. Tan solo el 20% de los miembros de la iglesia local podrán ejercer funciones de liderazgo. El 80% se convierte en la fuerza del apoyo que impulsa a otros a funcionar. Cada persona tiene una responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Unos dirigen y otros colaboran. Trabajan en equipo, definitivamente. Muchos son llamados a ejercer ministerios que trascienden las cuatro paredes de su templo. Son llamados a ministrar fuera de su tierra. Funciones como las del que funda iglesias de la nada, los evangelistas, muchos pastores y maestros extienden su frontera más allá de su propia nación. Algunos pueden ir con sus pasos, otros pueden llegar con sus aportaciones a la obra misionera. Vamos a orar, ¿verdad?, por todos esos misioneros. Sabemos que es un tiempo bien difícil. Y ser misionero y no estar en tu tierra, estar en tierras extranjeras no es fácil. Pero llevarla, tener esa misión de llevar esa palabra, eso es algo que uno que dice, vale la pena hacerlo. Llevar el evangelio en otros lugares. Si Dios te ha llamado, aprovecha el tiempo para hacer misiones. Fuera de tu tierra o en tu tierra. Estos ministerios mencionados no son los únicos que Dios está levantando. Hay muchas personas que ejercen ministerios para eclesiásticos que son extremadamente necesarios para la extensión del reino de Dios. Instituciones como la capellanía, el evangelismo, la visitación a los enfermos, los hogares de rehabilitación de drogadictos, hogares para huérfanos, asilos de ancianos, escuelas elementales y secundarias, institutos, universidades bíblicas, teológicas, entre otros. Forman el conjunto armonioso de la fuerza trabajadora en la obra del Dios, de la obra de Dios.
aquí estamos en la conclusión de la parte 1. Si alguien quiere aportar, tiene la oportunidad. Aquí se permite que los alumnos argumenten sobre la acción de la Sagrada Escritura de informar, formar y transformar para hacer misiones. Aleluya. Dios bendiga. Amén. Dios bendiga al maestro en esta hora. Me Qué excuso, bueno. ¿verdad? Porque entré tarde, pero realmente esa pregunta donde dice que los alumnos argumenten la importancia de la Sagrada Escritura, o sea que la Sagrada Escritura tiene varias funciones. Su enfoque no solamente es informar o decir, mira, leíste este libro, ya está informado, ¿no? Ese libro, más allá de ser cualquier libro que nosotros, ¿verdad?, podemos leer, que tiene el potencial por medio del Espíritu Santo de formar líderes, de transformar nuestras vidas, pero con un fin, como dice el libro de Efesios, no para crecer nosotros mismos, sino para hacer la voluntad del Señor. Aunque nosotros crecemos y nos transformamos personalmente por medio de la palabra, esa palabra que nosotros escudriñamos, como dice en San Juan 5:39, nos ayuda muchísimo a hacer misiones o a hacer la misión del Señor, que es predicar la palabra por medio de diferentes instrumentos y en diferentes lugares que nosotros estemos. Ahora mismo por el COVID quizás estamos limitados a hacer la evangelización que nosotros estamos acostumbrados, pero sí siempre el Señor nos da la oportunidad de trabajar una palabra en alguna vida y somos de mucha bendición. Y aún la sociedad de la que el maestro estaba mencionando, que son oportunidades para crecer dentro de la iglesia, también son instrumentos para preparar líderes por medio de la palabra, porque un líder cada día tiene que estar en contacto con la palabra del Señor y con el Señor. Entonces el Señor nos transforma de una manera especial. Así que aquellas personas que tienen miedo de ejercer algún liderazgo dentro de la iglesia, pues que dejen todo eso en las manos del Señor, porque realmente, número 1, cumplen la voluntad y la misión del Señor, y número 2, crecen demasiado. Amén. Dios te bendiga, Carmelo. Amén, pastora. Dios bueno. Vamos a continuar. Vamos para parte 2. Estudios de las Escrituras. Juan 5:39 como base. Dice, escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. Aleluya. Vamos ahora. Ok. Porque dice, aquí tengo una pregunta que dice, permite que los alumnos argumenten sobre el método de estudio inductivo. Básicamente el estudio inductivo nos va a poner a pensar, es un método científico que nos pone a pensar. Vamos ahora a ver más o menos, ahora en esta presentación vamos a entender más a fondo lo que es el estudio inductivo en la Biblia. Comentario exegético, Juan 5:39. Jesús se ubica en la posición del maestro que manda a los alumnos a volver al texto para encontrar la lección céntrica que ninguno había captado en la preparación para la clase. El verbo escudriñar, interpretado aquí como un imperativo, tiene dos opciones: imperativo o indicativo. Ok, las dos formas se escriben igual y el contexto normalmente determina cuál corresponde, pero aquí se admite cualquiera de los dos. No estaban equivocados en pensar que el camino para la vida eterna se encontraba en las Escrituras. Su error fatal era el de pensar que la lectura y aprendizaje de ellas de por sí aseguraba la vida eterna. Plummer comenta que los escribas hacían un estudio meticuloso de la palabra escrita,
pero dejaron de ver la palabra viviente revelada en ella. Y eso es lo que no podemos, ¿verdad?, permitir. Por eso es bien importante, como nos recomiendan los ancianos de la iglesia, como nos recomiendan nuestros líderes, antes de leer y escudriñar las palabras, aleluya, hay que invocar al Espíritu Santo, orar para que nos dé entendimiento, leerla, pero poder entender y que nos dé esa porción que nosotros necesitemos y que sea de bendición a uno y a nuestros hermanos. El mandato no es leerla, ni aprenderla de memoria, ni aún estudiarla, sino escudriñarlas. Duele pensar en el enorme tiempo que los escribas dedicaban a la lectura sin captar la verdad. Ese peligro también existe hoy en día. J. Bradley, 2004. El subtítulo, estudio inductivo. El estudio inductivo ayuda al creyente a comprender mejor las escrituras. Para ello es necesario contar con una libreta de apuntes, lápiz o bolígrafo. Me da risa porque mi pastora siempre está escribiendo. Y muchas personas que conozco que les gusta hacer anotaciones y eso es excelente, ¿sabes? Es muy bien cuando te dan una palabra, cuando tú estás leyendo algo que te llama la atención, escribirlo, porque es algo que yo sé que uno va a repasar y estudiarlo luego. Algún diccionario de la lengua, si es posible, un diccionario bíblico. De saber manejar los idiomas originales hebreo y griego, se puede buscar el significado de las palabras usadas. Se inicia con una lectura general de la Biblia. Se continúa leyendo hasta que un pasaje bíblico le llame la atención. Una segunda lectura asegura que realmente este pasaje está cobrando vida ante tus ojos. Entonces se produce a buscar las palabras que no entiendes en el diccionario de la lengua. Se anotan las enseñanzas que el Espíritu Santo va iluminando mientras se estudia la palabra. Luego se procede a comparar los pasajes bíblicos aparecidos. Localizados en otras partes de la Biblia, se verifica la enseñanza bíblica si se encuentra en la palabra escrita. Luego de este proceso inductivo, que va desde lo más simple hasta lo más complejo. Desde buscar, desde reconocer que te llamó la atención, introducir en la palabra, desglosarlo, y ahora es el proceso de ahora analizarlo, que es el más complejo. Pero obviamente no analizarlo humanamente, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Se puede leer el pasaje bíblico en otras Biblias de estudio. Eso es recomendable, buscar otras versiones. El fin es comprobar las versiones, cambio de expresión para observar el sentido de las palabras. Se puede buscar explicación en comentarios exegéticos. Estos pueden explicar los textos frase por frase. Hay una gran variedad de ellos que están accesibles en las librerías y por medio del Internet. Algunos están diseñados para estudiantes principiantes, otros para maestros y pastores. Añaden a la interpretación bíblica principios, valores y enseñanzas que se pueden usar al momento de predicar o enseñar. Son una herramienta útil en el estudio de la palabra de Dios. El estudio inductivo se puede practicar diariamente, enriqueciendo el conocimiento de la palabra de Dios. Esto es lo que se conoce como estudio devocional de la Biblia. Por eso tenemos nuestra escuela bíblica. Por eso uno de los retos es que, ¿verdad?, seguir promoviendo el estudio bíblico. Porque este siglo XXI, muchas generaciones jóvenes no les gusta leer. Algo que tenemos que fomentar la lectura otra vez, fomentar la palabra, ir a la palabra y estar en la palabra, porque para poder
hacer la lucha y buscar esa empatía a la lectura y a la palabra de Dios. Es un instrumento que Dios usa para hablar al creyente, ya que cuando estudia la Escritura, Dios habla al creyente, le muestra su voluntad, le advierte, le consuela, lo edifica. Cuando llevamos la palabra de Dios, aleluya, tiene que ser con amor, con el respeto, no señalando ni juzgando, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Aunque la mente humana crea que cuando digamos que Dios nos amó tanto, que nos dio a su único hijo y que nos ama, esas palabras tienen poder, aunque humanamente muchas personas no la entiendan, pero sí tiene poder si la lleva con respeto y con el apoyo del Espíritu Santo. El mandato de Jesús de escudriñar la Escritura representa la responsabilidad de cada creyente entender las verdades profundas de la palabra de Dios. El creyente estará en la disposición de hablar con propiedad de la Sagrada Escritura al sumergirse en el estudio de ella. Frente a aquellos que desafían las verdades bíblicas, tendrán un conocimiento que nadie podrá debatir. Estará preparado para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la fe que hay en nosotros. La palabra, aleluya, no es para pelear, pero sí tenemos que prepararnos para decir la verdad, lo que dice la Biblia, ni quitarle ni añadirle. Es como dice la palabra, duela o no duela. Yo sé, la palabra de Dios, hay momentos que nos dejan pensando, nos tocan la fibra, nos paran la trompa, pero nos llaman la atención y poder nosotros de igual manera, al que está con error, humildemente, dejarle saber dónde puede ir para, aleluya, pueda pensar y pueda capacitar en esa idea errónea. El estudio devocional de la Escritura representa una inversión de tiempo que no le será quitada al creyente. Para algunos creyentes, estudiar devocionalmente la Escritura representa invertir su escala de valores al dar prioridad a esa tarea. Ese es seguro que recibirá los beneficios no solo del estudio, sino el apropiarse, alimentarse, fortalecerse interiormente con la palabra, pues no solo de pan vivirá el hombre. No el hombre. No es definitivamente ahora mismo, sabemos que hoy día el tiempo pasa muy rápido. Pasa que a veces son las 3 de la mañana y cuando miramos eso ya son las 7 de la noche. Y siempre decimos siempre que no hay tiempo o que siempre ponemos excusas, escalones para no ir a la palabra. Pero si somos somos buen mayordomo del tiempo y somos conscientes y tenemos ese amor hacia la Escritura, obviamente vamos a conseguir el tiempo para poder profundizar. A Jesús se le hizo relativamente fácil enfrentar el enemigo en el desierto. Demostró un conocimiento profundo de la Escritura, asunto que había demostrado a sus 12 años hablando con sacerdotes en el templo. En los evangelios se puede captar la habilidad de Jesús para predicar y enseñar el reino de Dios, valiéndose de todos los elementos de la naturaleza a su alrededor y presentando desde una nueva perspectiva los principios bíblicos establecidos muchos años atrás. Muy pocos se atrevieron a desafiar al maestro, pues demostró su conocimiento de las escrituras usadas en la época para transmitir su mensaje salvífico. Vamos ahora para el subtema, estudio sistemático. El estudio sistemático puede empezarse estudiando los libros, secciones Antiguo o Nuevo Testamento de la Biblia. El estudio puede ser dirigido para lograr conocer temas, historias, enseñanzas, textos de difícil interpretación, entre otras. El creyente escoge qué desea estudiar.
Obviamente, si algo te llama la atención, es fácil tú poder entender. Malo es cuando algo no te gusta, que dice, esto no lo entiendo, pues es difícil y se te va a hacer más, poder interpretar y poder estudiar un poquito cuesta arriba, pero búscalo fácil, busquemos lo que nos gusta, busquemos ayuda a todos esos ancianos de la iglesia para poder tener una guía para estudiar la palabra de Dios. Cuando se trata de temas bíblicos, se hace un estudio a través de toda la escritura. Se puede usar una concordancia de la Biblia para encontrar dónde se encuentra el tema. Se usan diccionarios teológicos para definir los temas y encontrar la enseñanza generalmente aceptada. Cuando se trata de paisajes difíciles de entender, es necesario estudiar el contexto del pasaje. Es decir, se estudian los capítulos anteriores, posteriormente del texto. Esto puede incluir estudiar el libro completo. Eso es importante. No solamente el versículo que te llama la atención, sino, como nos han enseñado, hay que ir versículos anteriores o versículos después del que te llamó la atención. O, como dice, hay que estudiar el contexto bíblico, historia y todo para poder entender. Cada pasaje de la Biblia tiene un contexto bíblico específico, por lo cual es necesario revisar la historia, la política, el aspecto social y religioso de la época. Las costumbres deben ser estudiadas, importante, pues algunos pasajes necesitaban de tal descubrimiento. Los libros que comentan las costumbres y tradiciones, sean del Antiguo o Nuevo Testamento, resultan muy útiles a la hora de revisar el contexto histórico existencial. Es necesario considerar que la escritura se pueda interpretar literalmente, pero en ella también podemos hallar figuras del lenguaje, simbolismo, parábolas, es una de las mejores enseñanzas, y otras expresiones que ameritaban un tipo de estudio especial. Para eso es preciso utilizar diccionarios de figuras del lenguaje, los cuales pueden alcanzar un poco más de 1,200 figuras de lenguaje diferentes. El estudiante de la Biblia tiene la tendencia a espiritualizar todo lo que lee. Es bien importante saber con quién estás hablando, saber a qué te estás dirigiendo, porque no a todo el mundo se le puede hablar igual. Es importante estudiar para que lo importante es que puedan procesar, puedan entender lo que se está proclamando, el evangelio que se está llevando de una manera simple, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en las parábolas. Algo que vaya directo, algo que la gente conozca. No podemos inventar para distorsionar, porque una palabra puede cambiar todo el contexto y el significado. Se recomienda en primer lugar considerar lo que lee y en segundo lugar buscar el significado. Esto podrá evitar muchos errores de interpretación bíblica que tienda a generar alguna falsa enseñanza o nueva doctrina errónea. Ojo a esa parte, aleluya. Ante la posibilidad de conocer los idiomas originales, arameo, hebreo y griego, en unidad a las traducciones de la Biblia, el creyente podrá hallar una gran fuente de conocimiento, la riqueza de los idiomas originales. El hebreo y el griego usan palabras que recogen una variedad de sentidos, que ayudan a aclarar algunas palabras traducidas a otros idiomas. El texto original guarda una precisión que vale el esfuerzo estudiar. El contacto con el idioma original ayudará a una mejor comprensión, lo cual promueve una mayor edificación. En ello está el valor del estudio sistemático de la Sagrada Escritura. Bueno, entonces aquí hemos, aleluya, tenemos una pregunta de la parte 2 que dice, pregunte sobre las posibilidades de realizar estudios formales y sistemáticos de las Sagradas Escrituras. Aleluya. Vamos a ver por aquí.
sobre la posibilidad de realizar estudios formales y sistemáticos de las Sagradas Escrituras. No. Dios bendiga, maestro. Ajá. Eso es bien importante porque prácticamente eso es lo que hacemos cuando damos los estudios bíblicos de un tema en particular, pues buscamos el trasfondo y de hecho los maestros cuando dan la clase bíblica y por ejemplo es el libro de Jueces, el libro de Samuel, pues tienen que prácticamente en la semana repasar todo el libro para poder tener una buena presentación de esos textos que va a tocar el domingo. Entonces también dijiste algo bien importante, que cuando vamos a predicar, nosotros no vamos a predicar o seleccionar un texto porque me gustó, porque tengo que buscar qué dice antes y qué dice después. Y eso entonces se constituye en un estudio sistemático, un estudio con disciplina, un estudio que conlleva tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos, tiempo en nuestros hogares para podernos sentar y decir, voy a analizar y escudriñar esta porción bíblica, porque realmente es un alimento para cada uno de nosotros. Así que esto no debe ser tomarse a la ligera. Sabemos que no todo el tiempo, ¿verdad? O todo el día o todas las semanas tenemos esa situación de podernos sentar, pero cuando tenemos la oportunidad hay que aprovecharla y así nos empapamos y nos enamoramos más del Señor. Amén. Dios te bendiga. Amén, amén, definitivamente. Hay que hacerlo con respeto, no importa si es algo simple o algo elaborado, hay que hacerlo con ese 100% que Dios, ¿verdad?, nos ha dado. Ok, ahora estamos en resumen y aplicación práctica. El estudio de la palabra de Dios reviste una importancia superior en la vida de cada creyente. Al estudiar la Sagrada Escritura, el creyente recibe el alimento sólido espiritual. Jesús recomendó el estudio de la Escritura a quienes no conocían quién era verdaderamente. Él, aquellos que le han conocido, pueden disfrutar del estudio que enriquece la vida espiritual. Hay una gran cantidad de métodos de estudio bíblicos, de los cuales el método de estudio inductivo puede resultar efectivo para la lectura devocional. Se recomienda a los creyentes usar este método o irlo perfeccionando mediante la práctica. Definitivamente en el magisterio y en muchos lugares, cada cual tiene su sistema de estudio, su sistema de desarrollar. Pero lo importante es que el fruto sea el que el Espíritu Santo te dé. No importa cómo tú desarrolles, obviamente tiene que ser de una manera ordenada, como nos ha enseñado, ser obediente, seguir un mandato y seguir la voz de Dios en todo momento. El uso de diccionarios de la lengua, ya sea inglés o español, diccionarios de hebreo y griego, comentarios bíblicos, son altamente recomendados a la hora de estudiar las Sagradas Escrituras. Se recomienda sacar un tiempo y lugar específico cada día. El estudio de la palabra debe ser acompañado con oración, estilo de vida, adoración, estilo de vida. Hay que siempre estar consagrado, hay que siempre estar meditación, nunca dejar la mente en blanco, pidiendo al que inspiró la Escritura, el Espíritu Santo, ilumine nuestro entendimiento. Estudiando la Escritura sin la limitación del Espíritu Santo es como poner una lámpara sobre la mesa sin echarle aceite. Peligro. El estudio de la palabra no debe prescindir de la ayuda del Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Aquí vemos una lista de herramientas necesarias para el estudio de la palabra de Dios. Aquí vemos una lista de artículos importantes, sobre todo la Biblia por excelencia. Comentarios, diccionarios, concordancias, libros de apoyo y otros. Aquí estamos en la conclusión. Obviamente, aquí dice, permita que los alumnos expresen en sus propias palabras en qué sentido esta lección le permite entender la relación entre comunión y comunidad en su iglesia local. Amén. Importante hacerlo con amor, coger la Biblia, no cogerla en serio. No es un libro cualquiera. Entender que ahí está nuestra vida. Entender que si queremos conocer a Dios, ahí lo vamos a encontrar. Queremos un testimonio perfecto, ahí está Cristo, el verbo por excelencia.
Santo, aleluya, y que el Espíritu Santo esté siempre con nosotros para poder interpretar, llevar el mensaje y poder, aleluya, seguir llevando el Evangelio hasta su venida, hasta la meta final. Volviendo otra vez, vamos a, dice, esta lección permite entender la relación entre comunión y comunidad en su iglesia. La bibliografía, aquí estamos, Santo eres, aleluya. Básicamente aquí, hasta aquí sería mi parte. Comentarios, sugerencias, un testimonio, una vivencia, aleluya. Bueno, pues nada, que Dios les siga bendiciendo en esta hermosa noche y seguimos aquí en nuestro estudio de la lectura y estudio del día de hoy. Dios les bendiga. Carmelo, Ajá. maestro. Dígame, Dios te bendiga, José. Amén. Mira, no, tengo una humilde pregunta. Dios sí. Más o menos, conforme a lo que has dado, ¿verdad? En clase que te hemos escuchado, ¿cuál tú crees que pudo haber sido el tipo de mensaje que utilizó Jesucristo? El tipo de mensaje. Bueno, aparte de la parábola, sencillo, el amor fue uno de los más, y seguirle en todo lo que el Padre le envió a hacer para obtener. Sí, que podemos decir que Cristo utilizó cosas que conocíamos sencillas para llevarnos a un mensaje más profundo. Okay. El método, sí, definitivamente. Obviamente hay que, según tú te vas a dirigir, según con quien tú vas a tener esa interacción, si la persona no tiene, hay que saber utilizar las palabras, hay que pedir al Espíritu Santo, saber qué palabra utilizar para que la persona entienda el mensaje, sea efectivo, que sea claro y sea simple, y poder obviamente ser un instrumento y que la palabra haga lo demás. Perfecto, maestro, gracias. Contestada mi pregunta, gracias. Dios le bendiga, José. Amén. El mensaje de Jesucristo fue un mensaje sencillo, ¿verdad? Definitivamente. Importante. Pero bueno, y nosotros muchas veces nos complicamos, pero tenemos que escudriñar la palabra y poder llevar ese mensaje, aunque sea sencillo, y va a calar en las mentes y en los corazones de las vidas. Así que la exhortación de hoy es estudiar más la palabra y aprovechar estos tiempos, y creo que por ahí viene un lockdown nuevamente, así que a meternos en la palabra con el Señor. Y eso es Dios bendiga con Pastor Mercy. Saludito. Amén, Pastor. Amén. Que lo bendiga a todos. Quiero dar las gracias al hermano Carmelo por el estudio de la palabra de hoy, y que el Señor siga usando para su gloria y su honra, y cada día pues que le damos gracias a Dios por esta oportunidad que todavía tenemos de estudiar su palabra, la Biblia, y de